Las Hot Chocolate Booms o bombas de chocolate caliente están por todos lados y hoy llegaron a Nivel Delicia. Hoy te voy a enseñar a hacer varios diseños muy sencillos, muy fáciles para que puedas replicarlos en tu casa. Si quieres puedes hacerlas para regalar, para disfrutar de un chocolate caliente durante todo el invierno, o también las puedes hacer para vender. Yo te voy a enseñar una forma muy sencilla y muy casera para hacerlas, y además te voy a dar unos trucos para que las hagas en tu casa como esta sin necesidad de usar ningún molde. Si quieres ver otros modelos, si tú quieres hacerlas como para vender o llevar a una cafetería, te recomiendo aquí en las tarjetas y también abajo en la descripción del video, donde además te voy a poner otras recetas que puedes hacer para esta temporada de vacaciones y de Navidad muy sencillas. Yo soy Elena, bienvenidos a Nivel Delicia y vamos a empezar. Para hacer nuestras chocobombas necesitamos principalmente, chocolate. Para poner en el interior de tus chocobombas puedes usar la bebida para leche que tú prefieras. Yo tengo aquí de este polvo de chocolate y también en sabor vainilla. Puedes usar la marca que prefieras. Sé que también hay en sabor fresa y también vamos a usar malvaviscos. Te recomiendo que los malvaviscos que compres sean como esta versión miniatura. Una de las preguntas más frecuentes cuando hago recetas con chocolate es ¿qué tipo de chocolate estoy usando? Generalmente yo uso chocolate para repostería, puedes encontrarlo incluso en el supermercado en presentación en chispas, y si quieres hacer cosas mucho más especializadas que son de chocolate, pues puedes buscar alguna cobertura. Sin embargo, para este proyecto realmente no es necesario que uses el chocolate más caro del mundo o alguna cobertura de súper gran calidad. Al contrario, te viene bien que uses cualquier tipo de chocolate sucedáneo. Sin embargo, si vas a hacer esta versión casera, puedes usar también este tipo de barritas de chocolate que venden en las tiendas. Por ejemplo, este es sin azúcar y este es el que vas a encontrar casi en todos lados. Seguramente ya has visto este tutorial en internet porque está por todos lados, y si no lo has visto todavía, si es la primera vez que ves estas chocobombas, déjamelo aquí en los comentarios. Sinceramente lo dudo porque está por todos lados y por lo tanto te habrás dado cuenta que en todos lados usan moldes. Claro que es lo ideal. De hecho, este es el tipo de molde que más se usa y es el que yo más recomiendo. Es de silicona y al ser tan flexible pues te permite sacar la esfera de chocolate mucho más fácil. Sin embargo, no sé si han notado que en algunos sitios estos moldes están agotados, incluso en internet están agotados. O sea, fue tanto como el boom de TikTok que fueron los que popularizaron esta receta. Si no encuentras de este tipo de molde, te recomiendo también que uses este. Es un molde de acetato, es mucho más económico que este, aunque también cuesta un poquito más de trabajo sacarlas que de este. Pero con todo y eso estoy segura que puede ser que no tengas ninguno de estos dos moldes, pero tú las quieres hacer para regalar a tu familia, para disfrutar de una taza de chocolate caliente, así es que por eso te voy a dar otra opción. Ya no me voy a enrollar más, te voy a mostrar las dos opciones con moldes y sin ningún molde, así es que vamos a empezar con el procedimiento. Comienza por derretir el chocolate en el microondas. Hazlo en intervalos cortos de 10 en 10 segundos hasta que se funda por completo. Si no tienes microondas, también puedes hacerlo en baño María. Y una vez derretido, ponlo en tus moldes. Puedes ayudarte de una brocha de silicona como esta o de una cuchara para cubrir las paredes del molde. Intenta distribuirlo muy bien, llegando especialmente hasta las orillas porque es la parte que puede hacerse más quebradiza. Para hacer un color café claro, agregué unas chispas de chocolate oscuro con mi chocolate blanco, nuevamente lo llevé a fundir y con ese seguí cubriendo el resto de las semiesferas. Cuando tengas cubierto el molde, llévalo 15 minutos al refrigerador. Una vez transcurrido ese tiempo, vas a repetir el procedimiento aplicando una segunda capa de chocolate para reforzarlos y nuevamente los vas a llevar al refrigerador 15 minutos hasta que el chocolate haya endurecido por completo. Desmolda con mucho cuidado, intentando despegar un poco las orillas y después empuja con cuidado desde la parte de abajo. Recuerda que 2 hemisferas hacen una bomba de chocolate. Cuando ya las tengas desmoldadas, es momento de rellenarlas. Si las haces para vender, te recomiendo que uses guantes para no tocar mucho el chocolate y así evitamos dejar marcas. Coloca una cucharada de polvo para leche del que tú prefieras. Yo usé Chocomilk y también Nesquik de vainilla. Pones los malvaviscos dentro y ahora tomas la otra media esfera y la colocas por un par de segundos sobre un plato caliente o también puedes usar una sartén.
pero recuerda que solamente es un par de segundos. Se va a fundir un poco la orilla y eso nos ayuda para que quede pegado a la otra mitad. Vas a repetir el mismo procedimiento con todas las chocobombas que quieras hacer. Ahora te voy a enseñar 3 opciones muy sencillas para decorarlas. Yo fundí un poco de chocolate negro dentro de una bolsa en el microondas y con este hice las facciones como la boca y los ojitos. Si no tienes chocolate negro, puedes usar chocolate del que te haya sobrado. Y una forma muy sencilla de resolver lo de las facciones para que no pintes chocolate es usar caramelos de colores. Por ejemplo, para la nariz del hombre de nieve yo estoy usando un caramelo en color naranja y uno en color rojo para hacer el reno. Fundí un poquito de chocolate blanco para hacer como esta decoración alrededor de la cabeza del que sería como un hombre de jengibre. Le puse también unos caramelos en la parte de arriba para que pareciera un moñito y finalmente les puse chapitas a todos con un poquito de matizador. Las astas del reno las hice también con chocolate fundido y cuando ya estaban secas y firmes les puse un poquito de matizador dorado. Creo que no te lo he mencionado, pero todas las piezas las fui pegando con más chocolate derretido. Y por fin llegó el momento de enseñarte cómo las hice sin ningún molde. Pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que te enteres cada vez que subo un nuevo video y también vele dando like al video. Lo que vas a usar son globos, o sea, todo mundo podemos conseguir globos. Te recomiendo que compres de esos globos que son para agua, del número más pequeñito que encuentres, porque al inflarlos van a quedar como mucho más duros y quedan muy redonditos. Obviamente los globos deben estar muy limpios, el área donde estemos trabajando debe de estar muy limpia, porque si no cualquier cosa o suciedad que haya en el ambiente pues es muy fácil que se les pegue y que se contaminen. Prepara un vaso pequeño o cualquier recipiente donde puedas dejar reposando tu globo una vez que hayas aplicado el chocolate. El chocolate igual ya lo tienes que tener fundido y vamos a sumergir nuestro globo en el chocolate. Gíralo un poquito y solamente tenemos que cubrir hasta la mitad del globo. Después sacudes el exceso y lo vamos a dejar reposando en el recipiente. Haces lo mismo con un segundo globo para formar una chocobomba y vas a repetir todo el procedimiento dependiendo la cantidad de chocobombas que quieras hacer. Por ejemplo, yo hice otras también con chocolate blanco. Enseguida los vas a llevar al congelador por 1 minuto y una vez transcurrido el tiempo vas a darles una segunda capa de chocolate y nuevamente los llevas al congelador hasta que se solidifiquen por completo. Una vez que haya endurecido, sácalo del congelador y ahora vas a ver que esto es mucho más fácil que desmoldarlos porque solamente tienes que reventar el globo. No te preocupes si se te queda pegado porque solamente tienes que jalar un poco para despegarlo. Vamos a rellenarlas igual que hicimos con las otras. Yo estoy poniendo nuevamente Chocomilk, malvaviscos, en las otras les puse Nesquik y vamos a hacer lo mismo de fundir un poco la orilla de una media esfera y con eso le vamos a sellar. Si quieres puedes usar el resto de chocolate que te queda fundido para sellarla por completo. Para la decoración no quise usar nada complicado porque es una versión muy casera, entonces con un poco de chocolate que me sobró del que estaba ya fundido, le puse en una mitad y esta fue una de mis favoritas, solamente le fui colocando malvaviscos encima y sinceramente a mí me gusta mucho cómo quedó. A las otras dos solamente fundí un poquito de chocolate blanco, le puse unos sprinkles encima y a la que es color blanco le puse chocolate negro y también unos sprinkles navideños. La verdad es que no quedan igual de perfectas que cuando las hacemos con molde, pero personalmente me gustaron mucho y me encanta que el sabor sigue siendo delicioso. Y ahora sí llegó el momento de hacer nuestro hot chocolate. Vas a tomar tu esfera y la vas a poner dentro de una taza y vas a agregarle la leche muy caliente.
Sí, está muy rico. Sí esperaba que estuviera rico, pero no tanto. Yo la siento un poquito dulce, pero está muy buena. Digo, no es algo que te vas a beber todos los días. O sea, vamos a ver, esto es para un día así suelto que haga mucho frío. Comparte esta receta y si la haces, envíame tu foto por Instagram o por cualquiera de mis redes sociales. En todos lados me encuentras como Nivel Delicia. Yo sé que esta receta te gustó muchísimo. Yo sé que te encantó que te diera una opción en la que no tienes que comprar ningún molde. Así es que no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal. Y recuerda también ver el tutorial de Semi. Yo soy Elena y espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¿Dónde? Nada. Estoy hablando con la cámara.